Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes este programa con muchísimo, pero muchísimo cariño. Con muchísimas ganas, por supuesto, de llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros. Con esos barquitos de papel que nos hacen viajar a través del océano de la imaginación. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes algunos fragmentos del homenaje que le rindiéramos al extraordinario historiador zuliano Jesús Ángel Semprún Parra en el marco de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo del año 2025. En esta edición de la feria, vivimos la extraordinaria oportunidad de celebrar a uno de los autores más importantes de la historia en el estado Zulia, un historiador extraordinario, director del acervo histórico del estado Zulia y también autor de libros que han hecho de la historia regional del Zulia una historia trascendente, como el Diccionario General del Zulia y biografías de diferentes autores o diferentes personalidades de la historia zuliana. En este homenaje, que se realizó durante el acto de instalación de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, tuvimos la oportunidad de escuchar una extraordinaria reseña biográfica, una crónica vital de Jesús Semprún. También su servidor, Luis Peroso Cervantes, dio unas palabras de apertura para la feria y finalmente tuvimos el gusto de escuchar a algunos compañeros de generación de Jesús Semprún hablar acerca de su legado y de su obra. Así que sin más demoras, los invitamos a escuchar estos fragmentos de este importante acto y también a dejarnos sus comentarios. Escríbanos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram, para, por supuesto, hacer esta conversación digital, acercarnos un poco más y conocer quién está del otro lado del receptor, quiénes son ustedes, para que seamos amigos. Con ustedes este acto de instalación de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo y el homenaje a Jesús Ángel Semprún Parra, aquí en su Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El movimiento poético de Maracaibo es una de las experiencias culturales más significativas del occidente venezolano en lo que va del siglo XXI. No nació como una institución formal, ni como una organización de escritorio. Nació del impulso de un grupo de poetas, gestores y lectores que creyeron, en medio de tiempos adversos, que la poesía debía tener casa, calendario y comunidad. Surgido de hecho en 2011 y constituido jurídicamente como asociación civil el 31 de julio de 2013, el movimiento poético de Maracaibo ha sido desde entonces un espacio para la creación, la difusión y el pensamiento poético en la ciudad. Fundado por Luis Peroso Cervantes, presidente, Vanessa Pérez Moreno, secretaria, Jesús Ángel Semprún Parra, tesorero, y los directores Héctor Enrique Pirela Zambrano y Antonio María Claret Piñero Caldera, el movimiento tuvo como objetivo inmediato
organizar el primer Festival de Poesía de Maracaibo, celebrado del 7 al 9 de septiembre de 2012, en el marco del 483 aniversario de la ciudad. Aquella primera edición fue una proeza colectiva. Más de 60 poetas de todo el país y un invitado internacional participaron en lecturas, conciertos, presentaciones de libros, talleres y conferencias, con homenajes a grandes voces de la poesía venezolana como Rafael Cadenas, Alfredo Chacón y César Seco. El festival dejó en evidencia la necesidad de un proyecto permanente y articulador, más allá de un evento puntual. Con la legalización de la asociación en 2013, el movimiento consolidó su vocación de continuidad. Ese mismo año organizó el tercer Festival de Poesía, extendido a 5 días, y rindió homenaje a poetas esenciales del panorama regional: Víctor Fuenmayor, Lilia Boscán de Lombardi, Enrique Romero y Carlos Ildemar Pérez. También nació en ese momento Ediciones del Movimiento, un sello editorial autónomo que comenzó publicando los libros Los Heredarios de Carlos Ildemar Pérez, 2 piezas de teatro breve de Enrique Romero y No hay necesidad de mí en los infiernos de Víctor Bielma. Desde entonces, la labor del movimiento se ha diversificado. En 2014 se celebró la primera Semana Zuliana de la Narrativa en homenaje a Jorge García Tamayo. En 2015 se instituyó el Simposio Luis Guillermo Hernández de Pensamiento Literario Venezolano, que reunió a destacadas figuras del pensamiento crítico nacional como Miguel Marco Trillano, Violeta Rojas, Yoyana Humada, Miguel Ángel Campos y Enrique Arenas Capielo, quien ofreció allí su última aparición pública. Ese mismo año se realizó la segunda Semana Zuliana de la Narrativa, esta vez dedicada a José Quintero Weir. En 2018, el movimiento impulsó la Feria Independiente del Libro de Maracaibo con 2 ediciones consecutivas en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez y el Teatro Baral, integrando literatura, música, teatro, cine, pensamiento y comunidad lectora. Los objetivos del movimiento han sido claros desde su fundación: organizar de manera permanente el Festival de Poesía de Maracaibo, fomentar la formación de escritores y lectores, preservar el patrimonio poético de la ciudad, crear una biblioteca y hemeroteca especializada, impulsar una escuela de escritura en homenaje al poeta César David Rincón y publicar tanto obras individuales como revistas y documentos colectivos que contribuyan al desarrollo de la vida literaria en la región. Siempre desde la independencia editorial, la autogestión y el trabajo colaborativo. En este 2025, y tras el sensible fallecimiento en 2019 del poeta y director fundador Héctor Enrique Pirela Zambrano, figura entrañable en la vida cultural maravina, el movimiento se renueva con la incorporación del doctor Martín Jesús Leal Guerra como nuevo miembro directivo, reconocido académico, psicólogo clínico, investigador y autor de varios libros en el área de gerencia humanista y resiliencia. Martín Leal aporta al movimiento una mirada estratégica, pedagógica y profundamente humanista que enriquecerá las líneas de acción de la asociación sin perder su raíz poética. Hoy, el movimiento poético de Maracaibo no es solo un ente organizador, es una comunidad viva, un espacio donde se cruzan generaciones, estilos, estéticas y disciplinas. Un lugar donde la poesía no es un lujo, sino una herramienta para pensar, recordar y resistir. Un espacio de encuentro que desde el Zulia ha trazado puentes con todo el país. La palabra,
como siempre, ha sido el centro, pero también la acción, la memoria, el trabajo colectivo y la visión a largo plazo. En tiempos en los que la cultura ha debido reinventarse, el movimiento poético de Maracaibo ha seguido en pie, reafirmando que la poesía no se rinde. Gracias al apoyo de la Fundación Teatro Baral y de nuestros aliados y patrocinantes, la Universidad del Zulia y su Ediluz, editorial de la Universidad del Zulia, Piticos Restaurant, Tienda Química, Sibana y el Club Náutico de Maracaibo, el diseñador Douglas Tapia y los gerentes Edwin Montes y Linosca Montiel, sus aportes han sido indispensables para la realización de esta 7ª edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Estamos escuchando nada más y nada menos que el homenaje al escritor Jesús Ángel Semprún Parra, realizado durante la Feria Independiente del Libro de Maracaibo del año 2025. Nos gustaría saber sus comentarios. Escríbanos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram, para darnos, sus opiniones. Si ustedes quieren participar en esta feria, la realizamos todos los años en torno al mes de junio, y también realizamos el Festival de Poesía de Maracaibo en torno al mes de septiembre. No olviden visitar la página web del Movimiento Poético de Maracaibo, que es movimientopoético.org, o las redes sociales, de este programa de radio, donde también podemos servirle de puente para que ustedes se conecten con esta organización, que es @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Déjenos sus comentarios entonces al 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa, como les comento, de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. ¿Recuerdas la primera vez que entraste a una librería? Ese olor a libros, el sonido de las páginas al pasar. En Maracaibo existe un lugar que no solo vende libros, sino que los celebra. Puerto de Libros, Librería de Autor, nació en 2017 para unir el amor por la lectura con las nuevas formas de encontrarnos. Fuimos pioneros en el comercio digital del libro en Venezuela, y desde 2018 somos también un hogar físico para lectores, poetas y soñadores. Desde la Vereda del Lago hasta el Teatro Baral hemos resistido desalojos, pandemias, silencios, pero nunca dejamos de creer en el poder de las palabras. Hoy Puerto de Libros tiene 2 espacios para ti: en el corazón cultural del Teatro Baral y en la Vereda del Lago, bajo el cielo zuliano. También estamos en línea con el mayor catálogo de libros del país, y ahora en Yumi, la super app de Venezuela. Puerto de Libros es mucho más que una librería. Es una comunidad que lee contigo. Visítanos en la Vereda del Lago y en el Teatro Baral de Maracaibo. Síguenos en todas las redes sociales en @Puerto de Libros, y entra en nuestro universo a través de la página web puertodelibros.com.be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Agradecido por todos y por su presencia en esta sala. Decía Alexis hace una media hora, decía que era extraordinario que pudiéramos inaugurar esta sala con la Feria del Libro, que fuera la Feria del Libro el punto de inicio de la historia cultural de este espacio del Teatro Baral, que, como la abuela del refrán, todos los días tiene nuevos retorios, ¿no? Un teatro de 140 años que en el 2025 dice que tenemos un nuevo espacio en el mismo diseño que hizo el arquitecto de la remodelación, porque este edificio también diseño
de León Moreno. Y podemos decir que estamos en el antiguo, en el maravilloso y antiguo Teatro Oral, el segundo teatro más antiguo de Venezuela. Cuando nos toca dar inicio a una feria o a un festival de poesía, pasan muchísimas cosas por la mente. Lo fundamental es preguntarse el motivo. Lo fundamental es como un hijo, ¿verdad? Lo fundamental es preguntarse el motivo por el cual hacemos estos esfuerzos. Puede haber un motivo ontológico diciendo que una feria de libros, un festival de poesía, un evento de esta naturaleza nos permite definirnos, nos permite construir el mundo que somos. Y si cada día queremos ser diferentes, debemos ser parte de esas cosas diferentes que suceden a nuestro alrededor. ¿Qué tipo de ciudadano quiero ser? Quiero ser un ciudadano de una ciudad sin feria del libro. Quiero ser un ciudadano de una ciudad sin festival de poesía, de una ciudad sin bibliotecas, de una ciudad sin centros culturales, sin teatro, sin música, sin orquestas sinfónicas. O voy a ser parte del proceso que va a transformar a mi ciudad para que mi ciudad tenga ferias del libro, tenga festivales de teatro que no tiene, tenga festivales de música clásica que ahorita no tiene, y tenga, por supuesto, lo que me define a mí, lo que yo quiero que me defina. Podría ser esa una razón para organizar una feria del libro, motivo ontológico, saber quiénes somos, e intentar hacer que quienes somos sea un reflejo de lo que hacemos día a día. El segundo punto, el más ontológico, y aquí es donde podemos hablar de la justificación de para qué sirve el arte. Podemos ir muy lejos hacia eso, hacia esos debates. Yo creo que una feria de libros, un festival de poesía, todo esto que intentamos hacer día tras día, es una forma de servir. Así como, por poner un ejemplo un poco distante, los religiosos tienen una vocación de servicio espiritual. Los artistas también podemos estar construyendo a través de nuestra obra de arte una vocación de servicio artístico. Ambos, por supuesto, parecidos en sus fines, ¿no? Que son fines que buscan lo sublime, que buscan transformar lo que somos y sublimarlo a través del arte o a través de la espiritualidad. Pero allí es donde creo que podríamos encontrar la respuesta, en la necesidad de generar servicios, en la necesidad de construir recursos culturales que puedan ser entendidos como servicios. Algunas veces hemos reflexionado sobre la responsabilidad que tiene lo público en la construcción de la civilidad y en la construcción de la armonía espiritual del desarrollo individual. Y decimos, bueno, si no nos recogen la basura, ¿cómo podemos nosotros, dentro de nuestras casas, tener paz? Si una mosca no nos deja ni siquiera escribir un poema o escribir una obra de teatro o ensayar. Una cosa tan sencilla como el servicio del aseo urbano, o una cosa tan sencilla como el servicio del agua potable, puede cambiar, por supuesto, toda la realidad, que es la diferencia, dirán algunos de los que han migrado y han vuelto, o de los que se han quedado, es la diferencia entre vivir en un, entre comillas, país desarrollado y nuestro país, la deficiencia de servicios. Pero yo creo también que la cultura puede ser una forma de servicio, y que nosotros estamos destinados a construir opciones reales que convierten a la cultura en un derecho básico de la convivencia ciudadana. Y así como cuando no pasa el aseo por nuestra casa, sale un pequeño emprendedor con una bicicleta y una carreta a recoger la basura y se gana algo, o vemos pasar los camiones cisternas por nuestros diferentes sectores donde no llega el agua, llenando las pipas de agua, porque es el vital líquido, esa metáfora tan manida. Yo creo que los ciudadanos debemos organizarnos para cumplir
con las necesidades de servicios culturales que el Estado no suple. Si el municipio no hace ferias del libro, si el Estado no hace ferias del libro, si el Estado Nacional se acuerda de hacer ferias del libro, pero para su conveniencia política, nosotros, como ciudadanos, no debemos quedarnos con las manos cruzadas, es decir, basándonos en un principio ontológico, para poder definirme, para poder ser yo un mejor ciudadano, para vivir en la ciudad que quiero vivir, no me voy a sentar a esperar que lo hagan por mí, sino que vamos a hacerlo nosotros. Un poco de tomar la justicia por las manos, pero para lo político, ¿no? Llegamos a la 7ª edición de esta feria con una maravillosa noticia. Primero, el teatro abre este extraordinario espacio. Segundo, se incorpora un hombre valiosísimo a la fila de este pueblo, Juan Martín Leal, y le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho para que esta feria se desarrolle. Y después tenemos el gusto de homenajear a uno de los hombres más importantes de la cultura y del hacer cultural, porque es un gran actor cultural, del hacer identitario y de la cosa histórica desde la transformación individual. Es quizás el biógrafo más importante que ha parido en Zulia. Ha escrito en su diccionario de Zulia más de 7.000 biografías y después se ha dedicado, como muy pocos, a escribir biografías individuales. Tiene un tomo de Garay, tiene un tomo de Vázquez, tiene un tomo que el Carlos no lo ha dejado terminar de Yepes, de la vida de Yepes, y así, bueno, se ha montado encima a la identidad regional. Ya hablarán más de ellos, los invitados que tenemos más de él, los invitados que tenemos para que homenajeen y hablen sobre su trayectoria como cultor, como escritor. Y finalmente, para darle la palabra a José Parra, esta feria viene sin duda a consolidar un espíritu importante en la construcción del pensamiento crítico de una región. Viene a decirnos que somos capaces de hacer cosas por nosotros mismos de manera colectiva. Y reafirmamos cada vez más este nombrecito que tanto podemos nos trae de independiente. ¿Por qué una feria independiente? Yo siempre lo digo en modo de chance, digo, bueno, porque la isla independiente no sirve para cuando tengamos más recursos hacerla internacional, que no cambie el nombre. Pero además de esa estrategia de simple mercadeo, la idea de tener una feria independiente es tener una feria que pueda darle al libro y al pensamiento las alas que merece. No existe paz sin independencia. No existe arte encadenado. No puede haber un bozal de arepa que sea artístico o que sea poeta. Debemos construir tejer nuestra independencia. Y esta independencia intelectual, que es a la que me refiero, es quizás el más preciado, el más precioso, el más preciado de los valores que puede tener el mundo del libro. Por eso el libro en las dictaduras o no solo las dictaduras, en las teocracias era quemado. Por eso la Inquisición se preocupó tanto por purgar bibliotecas. Porque cuando usted lee un libro, es libro. Cuando usted lee un libro, tiene la capacidad de desarrollar su pensamiento sin ayuda de otra cosa. El mundo interior se hace gigante y tenemos pues la capacidad con ese mundo gigante de hacer más grandes las paredes del mundo exterior. Y hoy estoy seguro de que Maracaibo, en estos momentos tan difíciles que atraviesa nuestra ciudad,
necesitan más que nunca hombres y mujeres con un mundo interior gigantesco que hagan de Maracaibo una ciudad más grande, una ciudad que soñar, la inmensa ciudad de la independencia, del pensamiento libre, por supuesto de las posibilidades. Como dice el eslogan del movimiento político de Maracaibo, queremos fundar una nueva ciudadanía cultural. Ese es nuestro problema. Y esa nueva ciudadanía se funda, queremos fundarla en base a los futuros. Sí podemos. Y ustedes son parte de eso. Gracias por acompañarnos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Jesús Ángel Semprún Parra no ha sido un hombre de espectáculo ni de grandes alardes. Ha sido más bien un trabajador silencioso, constante, profundamente entregado a las letras y a la historia de su tierra. Lo que ha hecho durante toda su vida no es otra cosa que eso: servir al Zulia con rigor, con honestidad, con una humildad que conmueve. Nació en Maracaibo el 17 de octubre de 1961 y desde muy joven encontró en los libros y en la cultura su camino. Estudió para ser profesor y más tarde se graduó de abogado. Pero su verdadera vocación ha sido siempre la investigación, la escritura, la memoria. No la memoria nostálgica, sino la que construye, la que ordena, la que rescata. Durante más de 4 décadas, Jesús Ángel ha estado presente en todo lo que tenga que ver con el pensamiento zuliano. Ha fundado revistas, coordinado colecciones, dictado clases, dirigido instituciones, rescatado autores, organizado archivos, prologado libros, compilado antologías, dado conferencias y orientado a generaciones de estudiantes e investigadores. Su nombre está asociado a la Academia de Historia del Estado Zulia, a la Secretaría de Cultura, a la Biblioteca Pública María Calcaño, al acervo histórico del Estado. Pero más allá de los cargos, lo que define a Jesús Ángel es su capacidad para trabajar con seriedad, para investigar con detalle, para escribir con claridad. Su amor por el Zulia ha sido siempre concreto. Está en los textos que ordena, en las efemérides que documenta, en las vidas que rescata del olvido. Por eso hoy lo reconocemos, porque su obra no busca aplausos, pero los merece. Porque su trabajo no ha sido efímero, sino duradero. Porque ha demostrado con hechos que la cultura también se construye desde el archivo, desde la nota al pie, desde la bibliografía. Jesús Ángel Semprún Parra ha hecho del Zulia su tarea diaria, y gracias a él, nuestra historia está mejor contada, mejor guardada y mejor comprendida. Podríamos hacer una larga lista de los cargos que ha ocupado: director del Acervo Histórico del Estado Zulia, presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia, jefe fundador del Departamento de Literatura de la Secretaría de Cultura, miembro del Comité Asesor del Acervo Histórico, coordinador editorial de revistas y colecciones, y no terminaríamos. Pero lo más importante no es el número de títulos, sino el modo en que los ha ejercido. En cada uno de esos espacios, Jesús Ángel ha sido una presencia confiable. No llegaba a figurar, sino para trabajar. No imponía, proponía. No reclamaba atención, ofrecía resultados. Y por eso quienes han trabajado con él, investigadores, escritores, estudiantes, bibliotecarios, gestores culturales, saben que su nombre es sinónimo de compromiso.
Su obra escrita es extensa y rigurosa. Ha publicado diccionarios, índices, antologías, estudios preliminares, prólogos, cronologías, ensayos y artículos que abarcan desde la literatura hasta la historia regional. Mucho de su trabajo permanece inédito, esperando mejores condiciones para salir a la luz. Pero quienes han tenido acceso a sus manuscritos saben que allí hay una mina de información cuidadosamente excavada, sin improvisaciones. Ha sido un colaborador generoso en medios como Panorama, Crítica, La Verdad, Maracaibo, El Maracaibeño, entre muchos otros. Pero su voz no busca protagonismo. Su estilo es discreto, documentado, con respeto por el lector y profundo amor por los temas que trata. Más allá de los libros está el formador, el maestro, el orientador. A lo largo de años, Jesús Ángel ha acompañado a decenas de jóvenes investigadores, poetas, cronistas, gestores y estudiantes que encontraron en él un guía, una fuente confiable, alguien que podía dar una mano sin pedir nada a cambio. Su oficina, sus archivos, su biblioteca personal han sido refugio para quienes se acercan a estudiar el Zulia con seriedad. También ha sido un organizador nato. Estuvo presente en simposios, congresos, encuentros literarios, homenajes y jurados. Ayudó a crear espacios donde la cultura pudiera florecer, incluso en tiempos difíciles. La colección Biblioteca de Autores Zulianos, la revista Puerta de Agua, el periódico Postdata, el boletín de la Academia de Historia, todos llevan su sello, su esfuerzo y su mirada editorial. Pero más allá del currículum, Jesús Ángel Semprún Parra es un hombre bueno, y eso no es poco. Un hombre que escucha, que responde, que se toma el tiempo de leer lo que se le envía, que valora el trabajo de los demás, que nunca ha usado el conocimiento como escudo, sino como puente. Hoy, al rendirle homenaje, no solo celebramos sus logros, reconocemos también su manera de estar en el mundo, su respeto por la palabra ajena, su capacidad de silencio, su resistencia sin estridencia, su forma firme y serena de sostener la cultura cuando muchos la daban por perdida. Jesús Ángel ha hecho lo que pocos hacen. Ha tejido una vida al servicio de la memoria, con paciencia de archivista y pasión de poeta. Y aunque a veces parezca que ese trabajo pasa desapercibido, sabemos bien que sin él muchas cosas ya estarían olvidadas. Jesús Ángel Semprún Parra comenzó a publicar siendo muy joven. Su primer título, aparecido en 1981, fue Hacia el arte verdaderamente libre y universal, una obra de corte reflexivo que mostró tempranamente su preocupación por las ideas y el pensamiento artístico. No fue una declaración de estilo, sino un primer gesto serio de quien empezaba a construir una obra con vocación de permanencia. En 1982, junto al historiador Luis Guillermo Hernández, publicó El Coronel, vocero del sur del lago de Maracaibo, una investigación documental que rescataba la memoria de ese importante medio de comunicación regional. Ese mismo año presentó La generación de los principios, un ensayo breve sobre el surgimiento de una nueva promoción de escritores zulianos. En 1987, también en coautoría con Hernández, dio a conocer una de las obras más importantes de su primera etapa, la narrativa corta en el Zulia, sus aportes a la literatura venezolana, 1839-1987. Esta antología crítica, publicada por la Comisión Presidencial del Bicentenario de Urdaneta, documenta más de un siglo de cuentos zulianos y se convirtió en referencia obligada para estudios posteriores. En los años 90, su producción se diversificó. En 1994, junto a Carlos Itemar Pérez, publicó El lago de los poetas, una antología poética que une geografía e identidad literaria.
y ese mismo año firmó El Mariscal Sucre, una síntesis biográfica editada por la Fundación Leonardo Ruiz Pineda. En 1995 publicó 2 obras fundamentales con Hernández: Índice bibliográfico sobre el general Rafael Urdaneta y Los poetas cantan a Urdaneta, ambas editadas por la Sociedad Bolivariana del Estado Zulia. En 1996 lanzaron Rafael Belloso Chasí, síntesis biográfica, y en 1998 su versión ampliada, Vida y obra del doctor Rafael Belloso Chasí, reeditada por Urbe en 2007. También en 1998 apareció la literatura modernista en el Zulia a través de las agrupaciones literarias, nuevamente en colaboración con Hernández. En 1999 fue co-compilador de Identidad Regional, obra publicada por la Secretaría de Cultura del Estado Zulia. Ese mismo año se publicó el monumental Diccionario General del Zulia en 2 tomos, junto a Luis Guillermo Hernández. Esta obra, de más de 2.400 páginas, fue reeditada en 4 volúmenes por Sultana del Lago Editores en 2018 y se mantiene como una de las fuentes de referencia más completas sobre la zulianidad. En 2010 publicó Marcial Hernández, Sueño de un mediodía, selección y prólogo del poeta zuliano dentro de la colección Biblioteca de Autores Zulianos de la Universidad del Zulia. En 2014 apareció Escritos históricos y literarios, una recopilación de textos suyos seleccionados y prologados por Luis Peroso Cervantes. En 2018, con motivo de su investidura como presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia, publicó Discursos de toma de posesión, editado por el Fondo Editorial UNER. En 2019 presentó el Diccionario General de la Literatura en el Zulia, una herramienta clave que recoge autores, revistas, premios, instituciones, grupos y generaciones del campo literario regional. El año 2020 fue especialmente productivo. Publicó Rosas Marianas, La Chinita y los poetas zulianos, una antología temática. Ildefonso Vázquez, un poeta olvidado, una investigación biográfica rigurosa y la reedición de El Lago de los Poetas con nuevos aportes y prólogo actualizado. En 2021 editó Baral, un perfil biográfico conciso del polígrafo Rafael María Baral, y en 2023 2 nuevos títulos, Historia de la Biblioteca Pública del Estado Zulia y El Teatro de Andrés Eloy Blanco, ambos publicados por Sultana del Lago Editores. La obra de Jesús Ángel Semprún Parra no ha sido improvisada, es fruto de décadas de trabajo sostenido, paciente, siempre dirigido a documentar y preservar el patrimonio intelectual del Zulia. Cada libro suyo responde a una necesidad documental concreta: rescatar, ordenar, contextualizar. Sus libros no buscan el aplauso ni el relumbre, buscan perdurar. Por eso, más que un autor en el sentido tradicional, Jesús Ángel ha sido un organizador de saberes, un cuidador de legados, un constructor de memoria escrita para el uso de las futuras generaciones. Hoy, al reconocer su obra, su trayectoria y su compromiso, entendemos que Jesús Ángel Semprún Parra no ha vivido para sí, sino para su región. Lo ha hecho desde la humildad de que prefiere escribir antes que figurar, desde la certeza de que servir a la memoria colectiva es una forma de amar al pueblo sin intermediarios. Por eso este homenaje no es una concesión, sino un acto de justicia, porque honrar a quienes han entregado su vida a la cultura es también honrar lo mejor de nosotros mismos. Invitamos ahora, con gratitud profunda, a acompañar la entrega de este merecido reconocimiento a un hombre que ha hecho del Zulia su vocación y su tarea diaria, al investigador, al maestro, al autor, pero sobre todo al ciudadano ejemplar que es,
Jesús Ángel Semprún Parra. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Un saludo cariñoso a todos, sobre todo por estar aquí y acompañarnos en esto que no esperábamos. Uno no hace ese trabajo para homenaje. Además, yo siempre he pensado que los homenajes son un tanto pavosos. Siempre el homenajeado que ya tiene, yo pensaba que si era de recibir algún tipo de homenaje, sería ya cuando tuviera el pelo blanco, como mi hermano Dulce. Y por supuesto el homenajeado se muera la semana. Tampoco esperaba que hicieran una lectura de este tipo, porque uno queda realmente abrumado. Yo no sabía que había hecho tanto. Y casi uno no tiene ya más nada que decir. Pero lo que sí puedo es agradecer a todos ustedes que estén aquí, a amigos que estoy viendo de trayectoria y que me han acompañado en este trabajo y que también merecen un homenaje de este tipo, porque también están dedicados a la escritura, a la historia. No olvido que a los 19 años me inicié en una agrupación juvenil, cultural, que ya venía desarrollándose desde hace mucho antes. Hay dos compañeros míos acá que son mis hermanos galleguianos, Alexis Martínez y Rodrigo Arán, los grandes profesionales de la radio y el derecho y de la sociología. Y que bueno, ahí empezamos. Nuestro líder, que era Jorge Rodríguez Cabrera, educador, un amante de la cultura, un verdadero zulianista, nos inyectó esta fiebre, este sarampión que nunca ha pasado. Porque dicen que los sarampiones son pasajeros, todavía lo tenemos. Y bueno, y además, por supuesto, de tener una familia ejemplar. Mi padre era un hombre lector y eso me lo ocupó a mí. Cuando yo nací, yo vi en mi casa una pequeña biblioteca y sentí curiosidad por los libros. Las primeras lecturas fueron de lo que emocionan a los jóvenes, lecturas de aventura, pero también me apasionó algo que no se me ha quitado todavía, leer biografías de figuras importantes de la historia universal. Y yo creo que eso de alguna manera influyó en uno, ¿no? Luego de realizar un trabajo como de promotor en esta asociación cultural como gallego desde el año 78, que fue cuando ingresé a ella, ya existía desde el 69, pero en el año 69 yo era un preadolescente, un prepúber, como decían los romanos. Y bueno, pude conocer la riqueza de la cultura zuliana, de sus
auténticos escritores que han venido conformando lo que hoy llamamos la zulianidad. Eso conforma la cultura zuliana y que después, a medida que iba adentrándome más en este trabajo de investigación, junto con el doctor Luis Guillermo Hernández, que fue un erudito de la cultura zuliana, pude descubrir esos valores que sostienen nuestra identidad y que no están, y que no todo el mundo, y eso es lo lamentable, están enterados de esos valores que vienen desde el siglo XIX, desde el comienzo del siglo XIX, de escritores que son prevarantianos, es decir, antes de Baral, como es el caso de Saint-Just, José Domingo Rus. Entonces, era increíble ver que no todo el mundo estaba enterado o tenían contacto o habían leído algo sobre estos esfuerzos de zulianos de todos los tiempos por la creación, por la literatura, por la historia, y aquellos protagonistas pues, que han construido a este Zulia, que ha sido víctima de tantos embates a lo largo de todo su historia. Y ahí siempre nos mantenemos con una cultura propia, con una forma propia de administrarnos, una forma propia de economía, y así nuestros investigadores de la universidad, como el caso de Germán Carlos Sogarué y el doctor Rutilio Ortega, pudieron determinar como la región histórica, la región agroexportadora, que fue la primera etapa de la provincia de Maracaibo. Después vino la otra, Zulia se divide entre esas dos etapas, agroexportadora y petrolera, y ambas tienen sus propios rasgos particulares de cultura. Algunos hablan de una cultura negativa, pero otros le dan crédito a esa influencia, porque de hecho han influido en la cultura zuliana, porque la cultura zuliana no es estática, ha evolucionado a lo largo de toda su existencia, ha evolucionado inclusive con los que han llegado de otras partes, con sus apellidos que lo han sembrado acá. ¿Quién dice que Damperno es zuliano, por ejemplo? O Brillambur, o Abo, no son zulianos, son zulianos. Se sembraron acá para hacer. Correcto. Y bueno, la cultura zuliana la hemos construido entre todos. Y los rasgos que se han mantenido desde el principio, desde la antigua provincia, aún se mantienen. Y una de ellas es nuestra forma de hablar. Hemos mantenido el voceo, nuestro voceo, que es un antiguo, es un español antiguo, hablado entre el siglo XIII y XIV en España, que nosotros lo hemos mantenido. Y es nuestra forma de intimar también entre nosotros. Sin duda alguna, el voceo y el habla del zuliano es una verdadera forma de resistencia cultural. Es nuestra resistencia cultural, porque nos negamos a hablar de otra manera. Y ojalá siga siendo así por mucho tiempo, porque la cultura zuliana o la identidad, que es una forma de diferenciación de un conglomerado humano con otro, uno de esos elementos de diferenciación ha sido el voceo zuliano. Y bueno, como le decía, ahora que estamos en medio de una feria del libro, el libro siempre ha sido fundamental en nuestra vida. El libro nos cambia, la lectura nos cambia, profundiza la personalidad, nos hace más críticos, nos amplía la vida y la mente. Y desde entonces nunca porque la primera cercanía con un libro
es afectuoso, nos interesan los temas que leemos. Si no hay interés ni disfrute, no hay lectura, digo yo. Y eso es lo que se debe enseñar a las nuevas generaciones, la lectura, el interés por los libros, por el libro físico. Yo soy partidario todavía del libro físico. No me acostumbro con el libro digital todavía. Habrá nuevas generaciones que así lo hagan, a lo mejor. Pero para mí es muy importante el libro físico. Y eso me enseñó a ser hasta bibliógrafo. Guillermo y yo hicimos clasificaciones de la bibliografía zuliana por temas. En el área de la literatura hicimos bibliografía, por ejemplo, de la novela en el Zulia, del cuento en el Zulia, de la poesía en el Zulia, o sea, por temas. Es una manera también de medir cuál ha sido la producción nuestra en cada una de esos géneros literarios. Y sobre todo apreciar mucho el trabajo hecho por Germán Cardoso Garoy, que fue uno de nuestros maestros, con su gran bibliografía zuliana, que comienza en 1702, su primer ensayo bibliográfico, y termina en 1975. Recoge algo así, más de 4.000 libros de autores y temas zulianos. Ese primer libro de 1702, que recoge una historia de finales del siglo XVII, se refiere a la misión apostólica de Maracay. Fue una misión que existió en la zona de Perijá, pero el primer fraile que enviaron fue víctima de los indígenas, que lo llamaban gentiles en esa zona, y fue flechado. Y algo muy curioso, porque en la descripción que hace Mateo Anguiano, que es el que escribe la nota, y es publicada en Madrid en 1702, se constituye en el primer libro de temática zuliana. Y era curioso leer, porque uno parece que había leído un cuento de terror, porque los indígenas tomaron el cráneo del fraile para tomar su bebida alcohólica que ellos mismos fabricaban. Y el jefe de esa, así está descrito en el texto, de ese grupo indígena, tomó el hábito agujereado y se lo colocó como un trofeo. Ese libro, aunque lamentable en su contenido, se constituye en el primer libro de temática zuliana, y de ahí para acá no cesaron las publicaciones a partir del siglo XVIII, XIX y lo que es el presente. Nosotros nos dedicamos también a esa tarea de registrar un índice bibliográfico, y aunque la gente no lo note como tal, eso está contenido en el propio Diccionario General del Zulia, porque tiene unas fuentes directas y específicas que recogen libros publicados en el Zulia hasta el momento actual, que le dan una especie de continuidad a la gran bibliografía zuliana que hizo el doctor Germán Cardoso Garoy desde 1975. Y ese ha sido nuestro trabajo. Y pudiera estar hablando toda una tarde aquí, pero otra de las cosas que siempre he sostenido cuando hablo de libros es que yo uso la palabra incunable para referirnos a los libros nuevos. Miguel Ángel Campos siempre me señalaba que era inadecuado usar la palabra incunable cuando nos referimos a los libros más antiguos zulianos. Pero yo estoy claro en eso. Los incunables es una palabra que viene del latín, que significa en la cuna. Es decir, que está referido a la infancia de los primeros libros, es decir, todas aquellas publicaciones que se hicieron entre 1453 y 1500, con las primeras 1200 imprentas creadas a partir de Gutenberg. Estas se distribuyeron por 260 ciudades de Europa, y en esa primera etapa se
publicaron unas 35.000 títulos de diferentes temáticas. Esos son los incunables. El que haya un libro de esa época, usted tiene en sus manos un incunable. Pero yo he querido, y así nos enseñaron nuestros maestros, que la palabra puede tener una nueva acepción. Yo quisiera hablar con alguien que pertenezca a la Real Academia de la Lengua Española, a ver cuál es el procedimiento para incorporar una nueva acepción a la palabra incunable, que sean los primeros libros de un pueblo, de una ciudad, de una región y un país. Cuando nos referimos a nuestros libros más antiguos en el Zulia, podemos llamarlos incunables también, ¿por qué no? Porque son la infancia de nuestros primeros libros, de temática zuliana y de autores zulianos. Y así puede ser de cualquier otro pueblo, sobre todo de América, que son los pueblos más jóvenes con respecto a Europa y Asia. Bueno, con esto quiero terminar. Y gracias a todos de verdad, y a mis amigos y a mis compañeros por este homenaje, que en realidad no sé si en verdad lo merezco. Eso se debe a mis amigos más que todo. Ellos sí merecen un homenaje. Así terminamos estos fragmentos del homenaje a Jesús Ángel Semprún Parra, que se desarrolló durante la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Agradecidos por su audiencia. Les ha hablado Luis Peroso Cervantes, quien trabaja para ustedes todos los días con muchísimo cariño a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Es hora de despedirnos, pero no sin antes recordarles, pedirles que por favor sean felices, lean poesía.